Muy bien, aquí estamos nuevamente. Ay, me estiro. Hola a todos mis queridos Live Surfers, bienvenidos a un nuevo video. Estoy hoy muy contento porque comparto escenario, pantalla, con Iracema Vilela. Con ella ya hice algún video hace unos meses y la he invitado nuevamente porque ella tiene muchas cosas muy interesantes para compartir. Y volvimos a conectar y estuvimos charlando y entonces apareció un tema que sé que es bastante interesante, que se alinea en muchos aspectos a la información que yo he compartido con ustedes en mis videos, y es la lógica global convergente. Esta es una técnica o una filosofía, no sé cómo llamarle, pero es algo que ha venido a aportar una señora de Argentina llamada Alejandra Casado. Ella ha propuesto la lógica global convergente como una forma nueva de interpretar la realidad del universo. Iracema es una de sus alumnas aventajadas, se lleva bastante tiempo estudiando, practicando todo este tema de la lógica global convergente. Y entonces la he invitado para que no entremos en detalle en toda la lógica, porque para eso ya en internet hay muchos videos al respecto, sino para que saquemos aquí a la luz un concepto que esta lógica trabaja y que también se relaciona con la información que yo he compartido, y es sobre ese puntico que yo le llamo singularidad. Cuando yo en mis videos digo, estamos yendo todos de regreso a la casa y eso, y convergemos en un punto que es el espíritu, la singularidad, que está por encima de todo espacio y tiempo. Bueno, ese puntico dentro de la lógica global convergente le llaman la nada o el vacío. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy va a ser precisamente esa nada o ese vacío. Y por eso le he invitado a Iracema para que desde lo que ella sabe y conoce nos traiga esta información, y pues yo también aquí la complementaré con lo que fluya, lo que me llegue. Entonces, Iracema, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me alegra mucho volverte a tener aquí conmigo. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema bastante interesante. Gracias, Andrés. Gracias a todos y espero a ver si puedo aportar un poquito de claridad con respecto a la parte de este tema. Primero, lo de la lógica global convergente estudia las estructuras espaciotemporales. Entonces, una de las cosas que dice es que la nada y el todo es un solo punto. O sea, a partir de ahí es como se desdobla y tiene que ver con otras cosas de desdoblamiento del tiempo, que sería como estudiar más en profundidad, pero esto, por ejemplo, Jean-Paul Garnier se ganó el Nobel hace unos años con lo del el desdoblamiento del tiempo. Entonces, en base a eso es que ha salido lo de la lógica global convergente. Eh, es importante, ahora voy a, digamos que yo lo estudio, pero trato siempre de explicarlo como en ¿qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Con un lenguaje sencillo. Porque esto lógicamente cuando ves algo de Alejandra o cuando ves algo de Jean-Paul Garnier, hablan muy científicos y normalmente cuesta entenderlo. Sobre todo al principio que no puedes entender el lenguaje y necesitan un tiempo y después procesarlo. Entonces, vamos a partir como del principio. Nosotros nacemos y normalmente lo pueden ver en los niños. El ser humano le interesa, siempre ha querido vivir en comunidad, porque eso lo tenemos en la parte, en el cerebro reptiliano, porque si no nos moríamos. Necesitábamos de la comunidad, después los hombres salían y las mujeres se quedaban en casa. Entonces, cuando tú ves a un niño pequeño, presten atención, ¿qué sucede? Al niño se le empieza a entrenar, nosotros no le damos importancia, pero por ejemplo, el niño, cuando el papá se va o cuando la mamá se va, el niño sale llorando y entonces el padre siente que es que el niño lo extraña. ¿Ves? Entonces dice, ay, pobrecito. Entonces el niño se va entrenando. Y cuando se va, siente ese dolor. Cuando se va, siente el dolor. Entonces después estamos creyendo que estamos asociando que esto que sentimos tiene que ver con la otra persona. Y entonces, ahí viene la confusión, es cuando nosotros decimos que siento un vacío.
Cuando se le va la mamá, cuando se le va el papá, cuando termina con una pareja, cuando se muere un hijo, un hermano, un familiar, sentimos un vacío. Entonces, siempre por cultura y por publicidad, marketing y todo, te están vendiendo como que tú eres una media persona, porque tienes que buscar una alma gemela, una media naranja. Entonces, como si tú fueras un ser incompleto. Aunque te falte una mano, te falte una pierna, eres totalmente un ser perfecto y completo. Lo que pasa es que no sabemos cómo funcionamos. Y es difícil al principio entender que una cosa es lo que piensas conscientemente y otra cosa es lo que piensas inconscientemente. Entonces, muchas veces llegas a tu casa y tú no sabes ni siquiera cómo llegaste. No me di cuenta. ¿Qué sucede? Inconscientemente, manejo en automático, ¿sabes? Entonces, es un poco difícil esa parte. Pero para hacer algo práctico de la parte de la nada, porque a uno no le entra en la cabeza, eh, les voy a dar el dato, por ejemplo, que yo vi una entrevista del doctor Frank Kislo, que creó tiene un libro de la vida, secretos de la vida cuántica. Entonces yo vi la entrevista a él y él dice, en 3 minutos se quita una fobia. Entonces, como siempre, yo no creía nada de esto, calificada siempre como realista, yo. Entonces yo digo, déjame ver. Entonces, lo irónico del asunto es que cuando tú sientes un dolor, en lugar de huir y parar, quédate tranquilo, deja que el dolor te atrape. Cuando tú dejas que el dolor te atrape, entonces que te va a dar un miedo, lo que sea, te quedas tranquilo y simplemente respiras eso y el miedo a eso desaparece en menos de un minuto. Entonces, esto no te entra en la cabeza, al menos que lo pruebes. Es impresionante. Entonces, los invito a todos, sobre todo el que tiene ahora miedo con el coronavirus y todo esto, y que te van diciendo una cosa por aquí y una cosa por allí. Entonces, en la parte de lo de la nada, cuando uno empieza a enterarse de que te quedas tranquilo y ese miedo desaparece, se te causa como un shock, porque no tiene nada que ver. O sea, una pareja se fue, ok, siento ese malestar, el que me duele el corazón, me duele el corazón, ok, me centro en ese dolor y me quedo ahí y simplemente respiro. Y ese dolor desaparece. Porque lo que no entendemos es que nosotros somos físicos, pero también somos emocionales y también somos mentales. Entonces, todas las cosas funcionan a la vez. Y tenemos que empezar a aprender, porque muchas veces la gente dice, estoy molesto y estoy molesto. Entonces, y nadie me diga nada, y no quiero cambiar esa actitud. Pero simplemente con hacer un pequeño cambio, o sea, sus reacciones, sus conexiones neuronales empiezan a cambiar. Entonces, cuando hice el ejercicio que decía el señor Frank Kislo, el doctor Frank Kislo, de quedarte en el dolor, de ver dónde se refleja, porque dice que cuando tú tienes una emoción, por ejemplo, te llamaron y te dijeron que un familiar se murió, cuando tú te acuerdas siempre de ese momento, se queda como grabado en ti. Entonces, al quedarse grabado, eso se reflejó en alguna parte de ti o en varias, a veces se queda en varias, puede ser en el corazón o en el estómago o en las manos. Entonces es importante. Los invito a que hagan el ejercicio que dice el doctor Frank Kislo y después le voy a dar los datos a Andrés para que los pueda compartir con todos ustedes, porque es importante no tenerle miedo, porque te vas a dar cuenta que prácticamente todo lo que nos han enseñado está al revés. Una pregunta, Iracema. Esto que tú mencionas de ir hacia esa emoción, hacia el dolor o hacia el miedo, yo lo veo muy parecido a la técnica de dejar ir del doctor Hawkins. Cuando uno quiere dejar ir precisamente una emoción o un dolor, lo que se debe hacer es habitarlo, o sea, permitirle que sea en ti. No evadirlo, no taparlo, no huirle, sino que si uno siente un miedo, por ejemplo, ese miedo al vacío o a la ausencia, conectarse con ese vacío, con esa ausencia que aparece ahí, permitirle que sea, darle la bienvenida inclusive.
Esa es la técnica como yo la he aprendido del doctor Hawkins, la técnica de del dejar doctor ir. Hawking. Entonces, la pregunta es que hasta qué punto se relaciona esa técnica con esto que tú nos estás compartiendo. La que habla el doctor Frank Kislo, esto es para las fobias, y yo lo practiqué con la muerte de mi papá. ¿Ves? Entonces, es como, te viene el recuerdo prácticamente parecido a lo que tú acabas de decir, pero tú te quedas tranquilo y te viene todo el malestar y lo estás viviendo. Entonces, ahí es cuando te quedas tranquilo. O sea, lejos de huir, porque claro, así estamos nosotros. O sea, me molesto y quiero. Cuando alguien te quiere tocar un tema, a mí ese tema no me lo toques. Ese es el problema. Y entonces creo que, no, es que quiero hablar cuando esté calmado. Entonces, huimos de todo. Huimos de lo que no nos gusta. Y la vida que nos está trayendo, más de lo que no nos gusta, nos trae más cosas porque vienen las lecciones a ti. Entonces, vienen las lecciones para que aprendas. O sea, la realidad está para enseñarte. Como tenías, yo quiero este tema. O sea, nos hemos creído que porque tú evadas un tema ya se solucionó. O es que no estoy de humor. Entonces, mi experiencia es que cuando evado un tema, viene con velocidad y viene con intereses y se pone así más grande. Así que no me interesa evadir un tema. Sabes que de repente digo, esto me quiere decir algo que en este momento no lo entiendo, pero me pongo disponible. Es lo que hago. Hago el truco de que, como quien dice, ahorita no estoy de humor, pero le digo, pero ya me vendrá, ¿sabes? Ya me vendrá la lección que hay atrás. Entonces, tú te das cuenta que somos tan emocionales que cuando simplemente quedarte tranquilo, en lugar de escapar, claro, en ese momento se activa todo. O sea, tú sudas, tú piensas que que tienes un león atrás que te va a matar. ¿Por qué? Porque lo vives seriamente. O sea, todo el mundo sabe lo que duele que falte un ser querido. Pero te vas a dar cuenta que cuando tú empiezas a hacer esto, entonces ya no sientes el dolor y puedes acordarte del ser querido con amor, con una tranquilidad. Y si nos ponemos del lado del ser querido, como nosotros, que faltaremos en algún momento, entonces tú querrás que la gente te recuerde sin dolor, ¿verdad? Sin trauma, sin lloradera y sufrimiento, ¿ves? Entonces, cuando uno quiere también en la parte de lo mejor, pero no te cabe en la cabeza que un ejercicio de menos de 2 minutos, o sea, da igual que te haya pasado hace 20 años, hace 30 años. Funciona así de rápido, o sea, es permitir que te alcance. Pero esto no dice dejar ir, es como permite que te alcance. Viene a ti, viene el recuerdo completo con todo el malestar, y te quedas tranquilo. Y entonces vas a temblar, te viene todo, ¿sabes? Todas las consecuencias de ese malestar. O sea, es como decir, voy a dejar que me atrape el coco. En lugar de huir del monstruo, dejo que me atrape. Mira Entonces, en realidad lo vives. hay una experiencia que me hiciste recordar, porque es importante esto que utilizas. Sí es la misma técnica dejar ir, pero la palabra permitir que te alcance es más clara dentro del contexto que como tú lo estás compartiendo. O sea, que el coco te agarre. A eso que tú le tienes miedo, no, déjate que te agarre y verás que al final no pasa nada. Cuando no resistes a eso, Y tú se dices, desvanece. esto es todo. Tú dices, tuve tanto miedo antes que resulta que cuando permites que te alcance, tú ves como que la vida te estuviera vacilando. Y tú dices, esto es todo, no lo puedo creer. Y llega un momento que le agarras el truco a las cosas. Entonces te conviertes tú en que al ponerte disponible, tú te vas a dar cuenta que va a venir un recuerdo y tú dices, ah, ok, voy a aplicar esto en este recuerdo. Entonces es como que tu inconsciente te abre la puerta y te empieza a sacar basura. Te voy a sacar esto, esto, esto. Entonces, ¿qué sucede? Yo no digo esta estupidez y no lo voy a hacer. Lo que me va llegando, lo voy haciendo, ¿sabes? Lo voy tratando con el mayor cariño, con la mayor aceptación, aunque no me guste, con la mayor aceptación porque soy yo, son mis recuerdos, es parte de mi vida. Todas esas cosas te permiten ser quien tú eres ahora. La experiencia que ¿Ves? te quería comentar, Uh -huh. Iracema, fue que yo alguna vez tomando ayahuasca en un trance de ayahuasca, tuve una visión, bueno, ni visión, no, una experiencia, que no veía nada realmente, pero tuve una experiencia que en ese momento fue muy desestabilizante para mí, porque
Ahora lo entiendo, claro, porque me aproximé a la nada. O sea, ya dentro del trance, en el afán como de ir a luz pues más alta, lo que más pudiera, llegué fue al vacío. Llegué a un punto donde no había nada. Y entonces en ese momento sentí la presencia del ego en su expresión colectiva. Y desde nuestras creencias religiosas, ¿quién toma esa imagen? Pues del diablo, mejor dicho, me pareció fue el diablo, aunque no lo veía, pero sabía que estaba esa presencia y me hablaba y empezó como un debate intelectual conmigo, ahí en la mente, pero o sea, queriéndome él darme todas las razones, todas muy bien sustentadas de por qué este universo finalmente era una creación de él, no de Dios. O sea, él me demostró con toda la lógica precisamente de que este universo era una creación de Lucifer. Y eso para mí en el medio del trance fue totalmente shock, pues, o sea, fue algo que me asustó, me desestabilicé, bueno, eso tuve meses Claro. en procesos de recuperación mental, emocional, física, bueno, Pero o sea, salieron todas tus creencias. Las creencias que tenías en ese momento con la conciencia, pues salió. Creías en el diablo y te salió el diablo. todo, por eso te digo, todo ese colectivo, todo eso que arrastramos desde nuestras, por vivir acá Totalmente. en esta zona de Occidente, todo eso salió ahí, llegué al núcleo de todas esas creencias colectivas. Entonces, ¿qué pasó? Que esa experiencia para mí se me volvió como una sombra. Durante unos 3 4 años después de eso, yo era algo que no quería ni recordarlo porque todavía me asustaba. Y ni lo compartía porque decirlo algo de esto a alguien ya era pensar que estaba loco, pues este tipo Sí. está loco, que se la fumó, bueno. Entonces era algo, se me volvió como, una sombra interna, algo mío, pero yo mismo no lo, o sea, trataba como de llevar mi vida y ni siquiera acordarme de eso porque ya me daba así como el susto. Pero ¿qué pasó? Arrastrando esa sombra, mi vida comenzó a funcionar mal. O sea, tenía un trabajo, se me perdió, la familia que en ese momento me separé de la que fue mi primera esposa, estaba mal, 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 me fui, pum, o sea, volví, quedé en la ruina. Y entonces ya estaba yo en el mundo del coaching, ya había leído unos libros y en algunos de esos libros eh, llegó la historia de la sombra, en un libro, me recuerdo el nombre, El mago de Terremar, era como una historieta, ¿no? Que tiene su enseñanza, era de un aprendiz de mago que por andar jugando con unas cosas suelta un demonio y ese demonio lo comienza a perseguir a él y él huye, le huye, el demonio, pero en el momento se dio cuenta que su vida no podía seguir solamente huyendo, huyendo, huyendo. Entonces llega un momento en que ya se le para de frente al demonio y le dice, bueno, pues ya, mátame. Eso lo contaba el libro, ¿no? Y entonces yo sentí que era un reflejo de lo que me estaba pasando y dije, esta experiencia no la puedo seguir evadiendo. Y una noche, solo en mi casa, dije, voy a hacer una meditación y voy, pucha, a llamar a ese diablo, dije, aquí en mi mente que vuelva y aparezca. Inclusive hasta puse mi celular a grabar, dije, si aquí me da un soponcio y que quede ¿Qué, aquí mi qué- herencia. ¿Y qué pasó? Y cuando ya lo vi, yo sí, sudaba frío, y apareció otra vez esa entidad ahí y entonces en ese momento así pues ya vibrando fuerza en el momento así como que aquí estoy porque así, o sea, matame o qué pues. Y en ese momento llegó lo que tú decías, o sea, que realmente había una enseñanza. En ese momento mi percepción cambió, a esa sombra la comencé a ver como un maestro, o sea, lo que realmente me quería era enseñar. Entonces yo le dije, ¿qué es lo Claro, que me querés enseñar? Y me dijo, claro. humildad y respeto. Eso fue un toque. Sí. Entonces dije, ok, listo, entiendo humildad espiritual, porque yo fui un poquito prepotente espiritualmente en ese ayahuasca y me veía quererlo saber todo. Y respeto inclusive con la misma sombra. Desde ese momento hice ese giro interno y empecé otra vez a fluir, a fluir. Y eso que, esa información en ese momento de mi vida como coach se alineaba mucho porque esta sombra o el ego era finalmente un aliado mío, lo volví un aliado al ego. Y viví varios años así y prosperé. Hasta que, bueno, ya no me quiero extender más, pero luego llegó otro proceso donde ya finalmente tuve que Se hacer te cortó. sí, la rendición, ya desvanecía esa sombra. Me apoyó, o sea, en lugar de estar Claro. peleando con la sombra, la volví un aliado, fue un proceso. Pero luego ese aliado vi que también me pesaba, ya no le tenía miedo, pero tampoco me servía. Entonces, bueno, pues, se disolvió ya esa sombra.
Eso lo comenté. Pero Claro, quería es compartir eso importante. de que sí, de que finalmente eso que uno le huye, le va, le tiene miedo, se desvanece cuando uno le da la cara, deja de huirle y O sea, agárrame, como tú dices, sí, agárrame. dejo de correr. O sea, lo que hay que entender es que si actúas como siempre, te va a ir como siempre. O sea, es dejar de correr, quedarme tranquilo. Es en la tranquilidad. El cuerpo y la mente te va a decir, huye, huye, muévete. Nada, no le hagas caso, te quedas tranquila. Y va a venir y vas a sudar y lo que sea, tranquilo. En ese mismo libro, cuando estuve haciendo una meditación que explicaba el doctor Frankis, lo dice, te, vas a empezar a subir de niveles y no te detengas aunque veas arcángeles. Ya te puedes imaginar la cara mía cuando yo leí eso. O sea, yo digo, este hombre se fumó, ¿sabes? Entonces, yo digo, ¿qué es esto? O sea, pero es maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer la meditación y empiezas a llegar, llegas como si te convirtieras en un polvo del espacio, digámoslo así, como si fuera un granito, flotando, sientes una maravilla. La Me pasó que meditación pasé está en durante, dónde? perdón, La meditación está en el libro ¿de en el quién? mismo libro de Secretos de una Vida Cuántica, Ah, el mismo libro del doctor de Francis. Franquisio. Ah, Sí, ok. entonces, ¿qué sucede? Estaba en un estado y yo estaba, pero tan light que yo estaba trabajando y cuando tenía algún receso a hacer eso. Entonces, pasé meses y entonces como que no tenía ningún proyecto ni ninguna cosa. ¿Por qué? Porque vivía todo el tiempo en esto, ¿no? Aérea, en esta nueva tranquilidad, como sentir todo el espíritu y todo el amor, una cosa maravillosa y así está. Entonces, esto me lleva a poder explicar con respecto a la parte de las estructuras espaciotemporales. ¿Qué sucede? Nosotros como humanos, tenemos una conciencia solar. Conciencia solar significa, por eso es que nosotros siempre nos creemos dioses, ¿sabes? Somos todos poderosos, todo el mundo quiere, es ese ego que tenemos. Entonces, tenemos que entender como que tenemos dos partes, una parte espiritual y una parte terrenal que está aquí en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes tener la fantasía que tú quieras, que tú vas a ser Superman y no sé qué, pero es la tierra, el planeta Tierra, el que te va a decir lo que te va a permitir o no. ¿Entiendes? Es importante. Entonces, nosotros, eso es lo que nos pasa, que somos como muy aéreos, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, esto. Entonces, tú puedes hacer 50 planes, pero mañana la Tierra puso un toque, un temblor, se te cayó la casa, aquí no hay cuento para nada. ¿Me explico? Entonces, a nosotros nos cuesta porque casi que nos lo tenemos como si fuera un servicio, como que fuera una servidora nuestra, ¿sabes? O sea, no le agarramos importancia a la salud hasta que estamos enfermos. Entonces, vemos como que es un cuento muy lejos. No queremos entender que nosotros, si estamos aquí y no estamos en otro planeta y todo, siempre es por algo. Entonces, si estás aquí en la Tierra, estás vivo en esta época, te toca sobre todo la parte de la información que te bombardean de una cosa y de otra y que tú no sabes qué creer o no, yo les digo, si la televisión nos está molestando mucho, apáguenla. Si en la televisión le están diciendo A, después B, después C, y eso los angustia, apáguenlo. Entonces, que se queden buscando su tranquilidad y que se centre, le va a llegar de alguna forma, le va a llegar algún video de YouTube, le va a llegar a través de los amigos, empezar a buscar un poco la autorreferencia. Llega un momento, ay, me va a dar miedo, me voy a morir. Entonces, igualito, me da miedo que me va a morir. Espérate, céntrate, piensa que te moriste. ¿Sabes? Entonces, toda la aceptación, porque la mente siempre está buscando la parte del control. Entonces, una de las cosas que es importante es que la mayoría de las personas, cuando es muy difícil un poco de hablarle de algo científico o de hacer algún problema, de hablarle de algo que puedan practicar y todo, cuando tienen el ego espiritual. Ya yo me siento superior al otro, es que tú no sabes lo que yo sé, porque, ¿entiendes? Entonces, todo esto es una basura. Todo aquello que te haga a ti sentir mejor que la persona que tienes al frente, o sea, perdone, pero es una basura. Si sea religión, sea porque tienes una tarjeta de crédito más que el otro, ¿entiendes? Entonces,
velo de ilógico. O sea, si tú eres un espíritu y el otro es un espíritu, entonces, yo tengo tarjeta de crédito, tú no, espíritu, así que yo soy mejor. ¿Entiendes? O sea, esto es como dos cebras que una le diga a la otra, somos tan distintas. ¿Entiendes? El que ve de afuera se ríe y dice, tú eres estúpido. Son igualitas. Entonces es un poco que nosotros agarramos cualquier cosa porque necesitamos como la diferenciación. Esto es importante. Entonces ahí viene con la parte, pero eso tiene que ver con la conciencia solar que tenemos. Entonces tenemos que entender que somos distintos, pero para colaborar. Y nosotros somos ahora luchando porque estamos en competencia. Es un punto muy distinto. Entonces una cosa es que yo quiero superarte a ti, vivo en una competencia y yo quiero, si quedo por encima de ti, a ti te machaco y te pongo abajo. Que es muy distinto que tú descubras el ser maravilloso que eres, pero estás aquí en este planeta y vas a ser, por ejemplo, como tú y yo que estamos aquí hablando, entonces, que colaboramos, que sabes tú, que te aporto yo, que me aportas tú, en una colaboración, en una cooperación, no en una competencia a ver quién gana, quién tiene más seguidores y que no sé qué. Entonces, ahí sigues buscando de que crees que afuera se van a arreglar las cosas. Pregunta a ¿Ves? Iracema. El sentido de la relación, precisamente, o sea, ese juego que vemos con los otros, un juego que desde niveles bajos de conciencia se da en esa competencia, porque creo que o sea, que los recursos son limitados, pues, entonces si yo doy algo, lo pierdo, o para tener algo se lo tengo que quitar al otro, y ahí entonces empieza la competencia. Ya cuando vamos subiendo niveles de conciencia nos damos cuenta de que ese esquema de que pierda al otro para ganar yo no sirve. Tenemos que buscar el ganar, ganar. Y cuando yo gano, tú ganas, se da un tercer ganar que es que gana el colectivo. Hay un tres ganar. Pero cuando subes más tu conciencia, te das cuenta que esos otros también son proyección. O sea, que realmente tampoco existen nosotros. Es tu conciencia como colectivo unido. Y ahí es Sí. cuando ya te sientes que tú eres una solamente, y ahí estoy y otra vez yendo hacia ese punto de la nada. O sea que, Sí, pero la gente dice, perdona que te interrumpa, la gente dice, es que yo veo el otro ahí. Yo veo el otro ahí, a mí no me digan que todos somos uno, porque yo no voy a ser igual que el asesino, ¿entiendes? sí, pero Entonces, es la la mente, y gente dice, cuando tú ya logras observar la mente, le dices, y sí, sigues avanzando. Recuerda que este video lo quiero llevar a personas que ya están en el nivel de conciencia acercándose a lo que yo le llamo la paz, que es cuando ya tú rompes la individualidad. Entonces, ya esas mente del otro, sí, pues ya es ilusión, o sea, estamos ya un poquito más a lo estilo Buda, pues, cuando ya no comía de esas ilusiones. Fui centrándome más en esa presencia, en esa conciencia que soy yo. Ahí es cuando empieza a desvanecerse la ilusión y te comienzas a sentir en el vacío, sí. la nada. O sea, ¿qué hacer ahí para que no te asustes o para que sigas avanzando? O sea, ¿de qué te puedes agarrar ahí? Es que no te agarras de nada. Ahí es como, porque nuestra mente siempre piensa en el control. Esto es como, voy a nadar, me agarro de aquí y nado con una sola mano. Qué bien que nadie, ¿entiendes? Estás en la piscina y te dicen, suéltate, pues suelto esta y me agarro con la otra. Qué Ah, bien que, ¿entiendes? Entonces, cuando tú permites soltarte, ahí te tiembla todo. Pero esto es como dicen, un salto, voy a usar la palabra mística, un salto de fe, pero usando fe no desde el punto de vista de creencias religioso, sí. sino sal y suelta la incertidumbre, para que aprendas a vivir en la parte de la incertidumbre y te vas a dar cuenta que tú dices, te sostiene algo, Mm, es maravilloso, te sostiene algo. Entonces ahí tú vas a poder entender lo que es la parte del espíritu. A mm, mí me gustaría, Andrés, y con mis respetos para todo, ya que dices que es para algunas personas que están más avanzadas a la parte espiritual, yo también, una de las cosas que he observado, que las personas, porque puedan tener este conocimiento de practicar y estar aquí en armonía y todo, cuando lo llevan en plano físico, en plano de tener la relación con el vecino, con el otro, enseguida sale el otro. O sea, el problema no es que tú
llegues a la concepción de la nada. La cosa es como dicen que la mantengas. O sea, que esa armonía o ese espíritu lo puedas sentir y que es un trabajo cuando el vecino de al lado está pegando gritos o cuando te pone la música a todo volumen, ¿entiendes? Entonces, siempre te está mostrando algo. Entonces, agarra las lecciones que vienen, porque la gente entonces dice, aquí soy espiritual, pero ese vecino me la va a pagar, ¿entiendes? Entonces, hay una parte que yo siempre observo, que yo digo, qué rápido, que creen que es como un vestido. ¿Ves? Me lo pongo de 7 a 8. Y el resto del día soy Chucky. Me peleo con el vecino, con la secretaria, con el del banco, con no sé qué. O sea, Y ahí, esto eh, que mencionas es bien importante, Irisema, y ahí es donde yo siento que aparece mucho el ego espiritual. El ego espiritual es que hay persona que cree que es mejor o más elevada que los demás cuando ha logrado hacer esas aproximaciones internas allá, a ese espíritu, a esa nada, y como que porque he logrado esa experiencia interna, ya, como que ya estoy iluminado. bueno, yo Y les le llega invito a manera de el vecino juego. y le sale todos sus chukis. Pero como esa parte no la van a reconocer, Andrés, yo los animo a todos a que hagan un juego, que digan, sí, yo soy superior. Salgan a la calle y que digan, yo soy superior y vean qué pasa. Se va a dar cuenta que a lo mejor un perro lo muerde, se tropiezan, se dan un golpe. O sea, la realidad les va a mostrar y les va a dar un toque, por ahí no es. Ujú. Entonces, no me crean, vívanlo. Entonces, yo soy mejor. Entonces, que le digan, yo estoy dispuesta, en realidad, que me vas a informar. Yo soy mejor porque soy mejor que el otro. Y te vas a dar cuenta cómo la realidad te va a educar. Te está haciendo, te va a hacer así, ¡pum! Y te va a dar, ¿sabes? Si estás cocinando algo, se te quemó. Se te cae unas cosas. Te golpeaste con un cuchillo. O sea, es magnífico. Entonces, no necesitas. O sea, es difícil entender que tú te crees diferente a un hermano. O sea, cuando digo un hermano no es una connotación de que sea algo religioso. Es una, que es, una es un ser de luz, y eso es otra cosa también, que creemos que es simplemente la iluminación, ¿sabes? Lo estamos asociando siempre a luz. Ujú. Y cuando he hecho el ejercicio para llegar a la nada, era todo oscuro. Sí, es oscuro. Entonces, o sea, que te das cuenta que nos lo han vendido todo totalmente distinto. Es Entonces, claro, tú te quedas así, como que me hablas de iluminación y yo lo que percibo, entonces tú permites ahí, mira, que lo que... ahí es algo bien interesante esto que mencionas. En efecto, cuando uno más profundiza en esas dimensiones espirituales, más se va yendo la luz, o sea, vas quedando más en las sombras y, y por eso asusta. Y lo que, por lo menos desde mi experiencia, yo he vivido, es que en mí vino la realización. Además, por eso era que este Lucifer me daba la explicación de que obviamente este era un universo creado por él. Es oscuro. Entonces, pero gracias al estudio de un curso de milagros y las cosas que yo viví, comprendí que, o sea, que es una ilusión precisamente, o sea, que no es real. O sea, Claro, esa oscuridad que se ve inclusive en esas profundidades espirituales, eso es un sueño. Es un sueño. Y entonces si lo oscuro es ilusión, entonces ya es una conjetura. Entonces lo sí, que sí es real debe ser luz, pues, o sea, debe ser algo claro, porque la luz como simbolismo es claridad, o sea, no hay confusión, no hay nada oculto, todo está a la luz, sí, todo es claro, todo es sencillo, y eso va muy en línea a esta lógica, como la explica Alejandra Casado, la lógica dice eso, y es lógica, por eso le llama lógica. Y es una lógica convergente porque todo converge a una sola verdad, a un punto. sí. Entonces, esa es la forma como yo entiendo la luz. O sea, no como algo, como una creencia más, sino Sí, a cada como, quien le va a venir de la forma perfecta. Yo te pongo un ejemplo, el mío. Cuando empecé a hacer unas meditaciones que él decía, Franquislo, trata de mantener lo más que pueda, pues 5 segundos, y después más tarde lo tenía de la sensación de la nada 20 segundos y cosas así. Total que llegó un momento
que fue como que me disolví y estaba en el universo, ¿sabes? O sea, como que me iba para arriba, ok. Pero yo estaba feliz, feliz ahí, como volando, bueno, una maravilla. Lo interesante es que cuando pasan un día y otro día, y yo seguía más adicta porque es una maravilla, eh, me aparece como una especie, o sea, es como que me iba a un sitio donde era como si fuera un ojo, Ujú. ¿sabes? Y yo me iba hacia allí, pero no se veía lo que entraba, como si fuera un agujero de gusano. Se veía lo que entraba, no se veía lo que había del otro lado. Ujú. Y entonces me causó una cierta resistencia y yo dije, ya que estamos aquí, vamos a seguir. Cuando pasó eso, había exactamente del otro lado lo mismo que de este lado. Entonces yo creo que ¿No? eso ¿Había fue, lo mismo? Dice. había lo mismo Ah, ok. del otro lado que de este lado. Ujú. Entonces, creo que fue como un límite mental que pasé, ¿entiendes? O sea, todo Ujú. es como, es un juego mental igual que te apareció a ti el diablo, yo casi que te Ujú. puya con el tenedor, ¿entiendes? Entonces, Claro. a mí me pareció eso y es, sigan adelante y te das cuenta que poco a poco se va sacando de las barreras que tienes adentro. Es importante. Ujú. Entonces, Recuerdo en una parte de un libro del mismo doctor David Hawkins, él dice también en un proceso de meditación profunda que le llegaba como el mensaje de su guía o del espíritu que le decía, ahí donde te dé el pánico de avanzar, ahí da un paso adelante internamente. sí, porque le agarras el truco, o sea, la primera vez te da terror, o sea, bueno, es más, le puede dar a las personas, es importante que lo sepan, que les puede dar síntomas físicos, es decir, después que pasas ese miedo, después a la persona puede dar diarrea, le puede dar vómito, va corriendo al baño a hacer pipí, ¿entiendes? Esto es importante. ¿Qué sucede? La biología está absorbiendo la nueva información. O sea, lo que pasaste, emocional, entonces ahora viene la parte de la biología. Eso es fantástico, eso le viene súper bien a la Tierra. Ahí es cuando la Tierra lo aprovecha. Porque ¿qué sucede? Tú como una antena biológica viva estás empezando como a purgarte, digámoslo así. Entonces te das cuenta, mira las palabras que tenemos totalmente metidas con la parte mística. Entonces, empiezas a limpiarte y que es normal y que se den cuenta que cuando pasa esto es que la biología está sintetizando la nueva información. Pero cuando pasa la segunda y la tercera vez, ya tú le agarras el truco y tú dices, ah, no, esto es puro cuento. Y es fantástico. O sea, yo soy la prueba. O sea, 6 enfermedades. Todas se desaparecieron, no tomo nada, ni se me curaron todas de nada, nada. O sea, pero lo más importante es que empiezas a vivir en una paz y estás, o sea, ya no te haces la loca, que si pasa algo, alguna situación alrededor tuya, siempre es para ti. Si no, no te hubiera pasado a ti. Aquí no hay equivocaciones. Entonces de pensar, ay, casualidad, ay, que tengo mala suerte. No, 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 no. O sea, todo es, como dicen, de atracción. ¿Cómo estoy vibrando yo para que me llegue esto? ¿Ves? Entonces, viene alguien, entonces viene de todos y a ti te empujó, a los demás no te empujó, solo a ti. Entonces siempre es, ¿qué no veo? ¿Qué tengo que aprender? Es como decir que eres un maestro, pero eres un eterno alumno. Entonces siempre es como la humildad. La humildad no es que te van a humillar ni no este punto de vista, no. Es de porque me estoy construyendo. Soy un humano en construcción. Entonces estoy comprometido conmigo mismo y te vas a dar cuenta que el primero en cobrar las recompensas eres tú. Porque empiezas a vivir con una tranquilidad, con otras formas, empiezan a cambiar todos tus valores. Es algo simplemente maravilloso. Para irnos concluyendo, Iracema, y si lo pudiéramos expresar en pocas palabras, ¿qué sería para ti entonces la nada? Todo. Fíjate que es una incoherencia, normalmente hablando, pero después te das cuenta que de la nada sale todo. Todo lo que podemos ver, podemos sentir, podemos oler, todo se forma así. Es como si fuera la pluma del diseñador gráfico que hizo el videojuego. Y nosotros somos los muñequitos dentro del videojuego.
Entonces, es el lápiz que hizo todo. Iracema le pongo el cabello ondulado, cha, 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 cha. Andrés le pongo el cabello negro, pa, 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 ¿ves? Y entonces, a Andrés le voy a, ¿de qué pata coge? A ver, le voy a poner esto, porque él toda la vida tiene que averiguar, a ver cómo se siente ser espiritual, pero no le voy a dar tal cosa. Es un juego. O sea, entenderlo como un juego y sobre todo es empezar a hacernos responsables, Andrés. Ya estamos viendo, o sea, que nuestra vida como la conocíamos se acabó. ¿Sabes? O sea, con la parte del coronavirus es otro tiempo. Todo el mundo se rió cuando dijeron lo de los mayas 2012 y dijo, pasó el 2012 y aquí no ha pasado nada. Pero el 2020 ha sido un toque para todo el mundo. Entonces, nuestra vida está cambiando y tenemos, todos los que están vivos en este momento, tienen que saber que si están vivos aquí es por algo. Entonces, todos tenemos la capacidad y es por decisión. El que quiera hacerse lo más fácil porque lo tiene como una forma de vida, el ir cambiando y mejorando y no agarrarse de nada, esta es mi verdad y por esa peleo y mi partido político es el que tiene la razón y mató a los demás, ¿entiendes? Entonces todo esto ya no tiene cabida. Entonces así vas a vivir muchas rabias y muchas frustraciones. Hay otras formas, pero lógicamente siempre tiene que ser algo trabajado porque es algo interno. ¿Sabes? El amor hacia ti, veas el defecto que veas. Estoy en construcción y como estoy en construcción, tengo las tuberías dañadas, tengo esto para reparar, tengo esto, ¿sabes? Entonces eres una casa en construcción. Entonces tú te das cariño, aceptación y te vas felicitando por cada paso. Sigo, esto es un proceso y no, nosotros estamos acostumbrados que ya, quiero todo ya. Yo la primera, entonces he tenido que igual, que bajar el ritmo y es la parte. Entonces, es la aceptación y me quiero donde estoy, voy paso a paso. Nosotros estamos descubriendo ahora una nueva forma ahora con coches eléctricos, una nueva forma de crear la construcción, crear otro tipo de economía. Estamos creando un nuevo humano. Pero también tenemos que subir también la conciencia, porque el humano con la conciencia que tenemos y con la que hemos funcionado antes del 2020, no vamos a durar mucho, está claro. Entonces, ábranse a algo que les va a dar una nueva visión. O sea, yo no les pido que lo entiendan o no, practíquenlo. Simplemente eso. O sea, cuando tú algo no lo entiendes y no lo creas, no importa que no lo creas, practícalo. ¿Qué van a perder? Que sientan un dolor y se queden tranquilos y esperen. Entonces, esto tú dices, yo no creía, pero me funcionó. Entonces, das otro paso y das otro paso y te das cuenta que tus creencias te permitían solamente mirar esto, pero hay totalmente un universo maravilloso Cuando tú que dices está practícalo, esperando. cuando tú dices practícalo, te refieres a ese dejarse atrapar del coco, ¿cierto? Muy bien. Exacto. Permite que llegue en lugar de huir. ¿Qué es lo que sí? O sea, es un segundo, Andrés, que tú dices. Mira, yo lo he observado, por ejemplo, en amigas que tienen de repente unos arranques de furia. Pero cuando yo las observo, hay un segundo que ella siempre decide lo mismo. Yo lo veo en su cara. ¿Entiendes? Entonces ella está hablando y de repente ella hago, ¡ah! Y empieza a gritar. Es un segundo que tú siempre tomas la misma elección. Entonces, en ese mismo segundo te vas a dar cuenta, cuando vas ralentizando tu vida, que ese segundo tú tienes la capacidad de decidir otra cosa. Y ahí está el truco, como dicen, ahí está el truco. Es, ¿qué es lo que Elegir algo hago? distinto. Claro, o sea, que lo vean, que se haga la pregunta, ¿qué es lo que siempre hago? Ah, es que esta persona me desespera y yo le grito y le tiro el teléfono. Vale, entonces ahora voy a tomar otra actitud. ¿Sabes? O sea, es eso, es un desafío tuyo, no se trata de la otra. Entonces tú dices, déjame ver, déjame oír qué palabra me molesta más de lo que me dicen. Porque cuando las cosas te suceden a ti, Andrés, al que le está haciendo ruido, al que le causa malestar la lección, es para ti, no hay equivocaciones. Y los regalos que te vienen también son para ti, cuando empiezas a vivir más tranquilo y todo. O sea,
es una mejora. Mira, se consiguen ahora, es algo maravilloso, sobre todo para la gente mayor, que a veces la gente mayor, ah, yo tengo 60, yo tengo 70 y yo no voy a cambiar. Es al revés. Las personas cuando empiezan a abrirse a esto, empiezan a obtener una serie de respuestas que han esperado toda su vida. Y como personas más avanzadas, de tener más años, cuando estas personas hacen las nuevas conexiones neuronales, es fantástico los conocimientos que pueden captar y pueden ayudar para compartir a los demás, en lugar de creer que como son mayores ya tienen que esperar la muerte porque ya no son útiles para nada. ¿Entiendes que tenemos todo cambiado? Sí, hay dos cosas con las que quisiera ya terminar esta charla porque nos podríamos quedar aquí Oh, sí. 2 horas. Sí. Y pues si ustedes que nos están viendo, escuchando, les surgen muchas inquietudes que seguramente aparecerán, que este tema tiene mucha tela para cortar, pues Sí. háganlas en los comentarios, hagan las preguntas, ahí Iracema o mi persona responderemos y si amerita, pues haremos de pronto otro video detallando más toda esta información. Hay dos cositas que te decía que quisiera aportar, que me llegaron con lo que tú mencionabas. Uno es, cuando diste la respuesta de que la nada para ti es el todo, de una me llegó el recuerdo de lo que ya a nivel de física, porque yo hice un curso de física unificada con Nassim Haramein, y en ese curso, que es científico, ¿no? Es pura Sí, nací ciencia y Jaramillo. matemática ahí. Pero la conclusión que, una de las conclusiones a las cuales él llega es que en el vacío, que es la nada, pues, físicamente la nada en este universo físico es el vacío, ese espacio que está entre los planetas o a nivel subatómico entre el núcleo y los electrones. Ese vacío, ahí está la mayor fuente de energía del universo. Ese vacío está lleno. Ese vacío está lleno. Sí, no es Claro, vacío, es lo claro, más lleno que hay. O sea, ahí está la energía que soporta toda esta estructura de este universo holográfico fractal. Está en el vacío. claro. Entonces, en la Entonces nada no está puedes todo. explicar. No puedes explicar con palabras lo que es, pero simplemente sabes que cuando tú das ese paso, te sostiene algo. Esto es como cuando flotas, que el mar te contiene, pues es una cosa así. Ujú. Porque cuando tú le huyes, porque tengo un dolor que cada vez que me acuerdo que esa persona me dejó, me tiene un dolor en el corazón, permito que ese dolor venga y todo, y me quedo ahí, y me quedo dentro mirando el dolor, o sea, dentro, como que mis ojitos van mirando dentro, se quedan en el dolor se queda ahí Ujú. y simplemente respiro y desaparece en un minuto. O sea, y tú Sí, dices, sí, entonces te das cuenta que ese vacío cuando no le huyes te llena. así es. Y es algo parecido a lo que yo también he explicado de que he hecho el proceso de rendición, de que me entrego en manos de Dios, o sea, como que y no cae, no se cae uno, o sea, te sostiene, No te caes. te llega el dinero, te llega todo lo que necesites para que flotes, Así es, así es. para que flotes, Porque no viene, tu cabeza quiere controlar. exactamente. Yo quiero decir y me tiene que llegar por aquí, por aquí, por aquí. Entonces es como, o estoy abierta a otras cosas. Mira, Ahora les invito mira porque, algo que me acordé, disculpa, te interrumpo, sí, el, cuando ya me separé, ¿no? Pues físicamente al comienzo de mi ex esposa y pues una de las razones que lo he compartido aquí era que yo no estaba generando dinero en Estados Unidos y entonces de cierta manera mi ex esposa me estaba viendo como una carga y entonces como que, ay, bueno, este se vaya, como que me libero de la carga. Era la forma como ella también se daba apoyo pues de la separación. Decía, bueno, por lo menos ya me libero. Y lo simpático fue que yo estando acá y no me le vine a cargar a nadie, o sea, totalmente entregado a Dios y me llegaba el dinero. Y luego hablando con ella le decía, mira, ¿cuál carga? Yo floto, le decía, yo no peso nada, no peso nada. Sí, bueno, tenemos que aceptar que un empujón es un paso adelante sí. o una patada, ¿entiendes? Pero te ubicó. eh, y muchas veces, o sea, es dejarte fluir, porque cuando, cuando tú dices no me voy a cambiar de país, o tenemos la maña de que estás en Colombia y sufres por lo de Uruguay, estás en Uruguay y sufres por lo de Francia, ¿entiendes? Entonces, esto es una parte de nuestra vida siempre, de
siempre sentirnos incompletos y buscar algo por lo que sufrimos. Buscar afuera. Y eso, ahí va el segundo punto que quería compartir. Cuando tú mencionaste eso de poner la referencia afuera, de buscar afuera, la completitud afuera, porque creemos que adentro está el vacío. Entonces, cuando pones esa, pongámosle ahora la palabra salvación afuera, entonces cada vez te vas estrellando más y te das cuenta de que afuera no está. Y lo veo ahorita tan claro con lo que está ocurriendo en las elecciones de Estados Unidos, que o sea, la humanidad como colectivo coloca todavía la salvación en alguien afuera, sea un presidente, que él sí nos va a dar la libertad, o el otro es el que nos va. Y lo que estoy viendo hoy, precisamente que están en esa puja de los resultados, es un espejo, o sea, pero así, igualitos el uno con el otro. O sea, no que no como era usual antes. Ahorita el colectivo humano como necesita romper esos paradigmas de buscar afuera la vida, la realidad, como tú dices, da una lección colectiva de decir, mira, ahí están igualitos, pegados, pegados, pegados. Pero la mente es muy sutil y la mente te lo disfraza y la mente te hace comprar un perro y la mente te hace, ¿porque no? Porque yo necesito comprarme este vestido. Entonces, el eterno faltante. Voy a ser feliz, me compro este carro, entonces, ok, me compro el carro, pero sigue el juego. Ahora tengo que hacer este curso, ¿sabes? Claro. Es la carrera de la rata. Sí, sí. Y es corriendo, corriendo, corriendo a través de algo. Entonces, es tranquilidad. La clave es ahora tranquilidad. Ve lo que estás haciendo, entonces, ok, ya veo lo que estoy haciendo, me pongo en mi eje, me pongo centrado y digo, soy un ser perfecto y completo. Eso La es importante. referencia adentro, eso es lo importante, Sí, buscar la sí. referencia Soy un ser en perfecto y el completo. Date cuenta del juego que tiene la mente, entonces te pones en tu eje, o sea, soy un ser perfecto en la neutralidad, soy un ser perfecto y completo. Entonces te quedas ahí y tú te vas a dar cuenta que eso que querías comprarte hoy, espera 3 días y ya te vas a dar cuenta que al día siguiente ya ni lo quieres comprar. Así es, mi bella Iracema. Entonces, Así ahorran. dejemos el tema hasta ahí, que nos podremos seguir extendiendo. Sí. Y bueno, ya les dije entonces, inquietudes, dudas, aquí en los comentarios los pueden compartir. Y próximamente haremos otro video si vemos que el tema es interesante para ustedes, que hay inquietudes. Y pues bueno, muchas gracias Iracema por este Gracias a ti. ratico aquí compartiendo. Muy interesante. Mira toda esta información que apareció. Y que fue algo que lo Sí. decidimos, aquí lo comparto, ¿no? Antes de grabar, decía, bueno, ¿y qué vamos a hablar? Porque hay tantos temas. Y ahí en el diálogo dije, ah, listo, hablemos de la nada. Y mira. Bueno, eso lo puedes compartir. Andrés mencionó la nada y a mí me entró un mensaje, hizo plin, plin, plin. Entonces yo le dije, la nada dijo que este era el tema. O sea, es un poco, o sea, exactamente elegimos el tema porque la realidad nos informó. Tú dijiste el tema de la nada y a mí me llegó el mensaje plin, plin, plin y dije, bueno, pues era la nada, ya acaba, Como la señales, realidad nos acaba de informar. hay señales que ping, ya, dice así, es por ahí. Claro, estás disponible y estás captando los mensajes. Entonces, tú vas dejando todo el tiempo de tener la parte del control. Quería agradecerte pues la oportunidad de poder comentar y poder expresar de alguna forma que pueda ayudar a las personas y también decirte bueno, que en los comentarios que dejen, porque a lo mejor uno lo tiene muy claro porque uno lo ha vivido. Entonces, que las personas a través de las dudas y a través de, nos pueden ayudar un poco más a ser más específicos o a solucionarlo porque cada quien tiene su punto de vista y dice, esta partecita aquí no la entendí, entonces que se sientan en la libertad, que no hay preguntas tontas, sino que todo puede nutrir y la pregunta que una persona hace le puede servir a otros. Entonces, colaboremos, dejemos de pensar que alguien va a pensar que si es tonto o no es tonto y vamos a pensar que lo que yo pregunte va a ayudar al de al lado. Así es. Pues muy bien, ya la información de Iracema también estará aquí en la descripción del video, si la quieren contactar ya directamente. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en otro video. Muchas gracias a todos. Slide Gracias a Surfers. todos. Un Mandamos beso. un fuerte Que les abrazo vaya bonito. y muchas bendiciones. Bye, bye.